Bueno, buenas tardes ya. Vamos a comenzar esta comparecencia de prensa. Nos hemos reunido el secretario general de Extremadura y yo mismo en esta serie de reuniones que mantenemos con los distintos responsables autonómicos del Partido Socialista. Hemos hablado de Extremadura, hemos hablado de España. Le paso la palabra a Guillermo en primer lugar para que comente un poco lo que me ha contado y luego yo les comentaré la parte nacional, entre comillas, de la reunión. Adelante. Muy bien, brevemente, gracias, Alfredo. No me gustaba cuando era presidente ni me gusta ahora hablar mal del gobierno de mi tierra fuera de mi tierra. Por eso del gobierno intentaré hablar lo menos posible y sí de la realidad en la que vivimos, en la que estamos brevemente en estos momentos, ¿no? España ha tenido una evolución a lo largo de estos años desde el inicio de la crisis y Extremadura no es más que una parte de España. La única diferencia es que durante un periodo, los primeros 4 años de esta crisis, la evolución que tuvo Extremadura era mejor que la media y de un año a esta parte pues la evolución que tenemos es bastante peor que la media, ¿no? De tal suerte que con los datos que conocemos de PIB del primer trimestre, pues la caída en España ha sido de 0,4 y la caída en Extremadura ha sido de 1,9, es decir, 5 veces mayor de lo que ha sido la caída en nuestro país. O que hemos pasado en cifras de desempleo de estar a 2 puntos de la media española el año pasado a estar hoy a casi 9 puntos de la media española. Es decir, la situación allí se ha deteriorado de manera notable y la explicación o la razón es obvia, ¿no? Las medidas que se han tomado desde el Gobierno de España y también las que se han tomado desde allí, pues tienen más impacto en unas comunidades que en otras, por mor de la propia estructura económica que cada una tiene, ¿no? Como saben ustedes, en Cataluña o en Valencia o en Baleares el 50% de la sanidad, o en Madrid el 50% de la educación es concertada y allí es concertada solo el 20%, o aquí hay una gran parte de la sanidad que es concertada y allí es casi toda pública, ¿no? Como consecuencia, cualquier impacto que tengan los salarios de los funcionarios públicos pues es mayor allí del que puede ser en otros lugares, ¿no? O allí tenemos 200.000 pensionistas, pero de ellos 130.000 son pensiones mínimas porque nadie cotizó por ellos en su día. Eran de esa parte de la historia de Extremadura de la que esta generación de políticos que estamos ahora no somos responsables, pero que ahora tenemos más dificultades y evidentemente una política igual de recortes en todas partes, pues en unos sitios tiene un efecto más negativo, como ocurre en mi tierra, como ocurre en nuestra tierra, ¿no? Esa es la razón por la que allí he dicho, y digo aquí también, que sería bueno que esa realidad se contemplara. De la misma manera que España le ha pedido a Europa que contemple sus especificidades, que Extremadura le pidiera a España, y así se lo he pedido al presidente de la Junta de Extremadura, que contemple nuestras especificidades. Nos resulta, por mor de nuestro Producto Interior Bruto, pues mucho más difícil llevar hacia adelante determinadas cuestiones vinculadas a los recortes que quien tiene un PIB mucho más alto. Pongo un ejemplo. Madrid solo es 6 veces mayor que nosotros, solo es 6 veces mayor que Extremadura, en cambio tiene 10 veces más capacidad de poder endeudarse, puesto que su déficit es muy superior al nuestro, ¿no? Y en ese sentido, pues, si estamos financiando lo mismo, que son servicios públicos, educación y sanidad, el margen, el colchón que tienen algunas con un PIB muy alto es mucho mayor que el que tenemos otras con un Producto Interior Bruto más pequeño, ¿no? Y sabemos por qué, además, el Producto Interior Bruto en algunos casos es más pequeño en unos sitios que en otros, como consecuencia de la propia estructura económica y de tener un 35% del territorio como espacios protegidos que producen o incorporan poca cantidad a ese Producto Interior Bruto, ¿no? En segundo lugar, creo que hay cosas que están ocurriendo que son un poco absurdas. No es comprensible que la región que tiene o que produce porcentualmente más energía de España, como es Extremadura, que produce entre el 6 y el 7% de la energía que se produce en España y consume el 1,6%, vaya a ser la que tenga que pagar la energía más cara, después de la aprobación del Real Decreto Ley, que, como saben ustedes, obliga a que las comunidades autónomas que le habíamos puesto un impuesto a las eléctricas, ahora lo tienen que repercutir sobre los ciudadanos. Y lo curioso es que la región que produce más energía para los demás va a ser la que más cara va a tener que pagar la propia energía, ¿no? Hasta se puede producir la paradoja que una región como la nuestra, que ya se autoabastece para su consumo solo de la energía hidroeléctrica y de las renovables, y nosotros podríamos ya vivir sin la central nuclear de Almaraz, y pues los 2 reactores de Almaraz produciendo energía para irse fuera, y ahora resulta que la energía la vamos a tener que pagar más cara los que estamos dentro, ¿no? Por eso hemos anunciado que
presentamos una iniciativa en el Parlamento para presentar recursos de inconstitucionalidad. Y por último, es verdad y evidente que tenemos una comunidad autónoma con un porcentaje de personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, cuando se toma la decisión por parte del Gobierno de decir que los mayores paguen el 10% del medicamento, no se tiene en cuenta que hay comunidades autónomas donde hay muchos mayores que en estos momentos ya hoy, a día 23, están suspendiendo los tratamientos. Están suspendiendo el tratamiento hasta que cobren la pensión del mes que viene. Y esto no me lo estoy inventando, esto me lo han contado antes de ayer. Una persona en un pueblo, para dar datos, que se llama Cheles, que habían tenido que suspender el tratamiento hasta que ingresen la pensión. Eso no es una reorganización del sistema sanitario. Eso es un cambio de modelo social en nuestro país. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso no ha sido reorientar o ganar en eficiencia en la sanidad. Eso es cambiar de modelo, aprovechar la crisis, no para hacer ajustes o recortes, sino para cambiar el modelo de convivencia que todos nos habíamos dado. Por último, existe una notable falta de confianza en lo que representan las comunidades autónomas. Eso está en la calle, y a poco que uno se mueva, lo está escuchando todos los días. Por eso yo creo que una de las cosas que debería de hacer el señor Rajoy es reunirse con los presidentes autonómicos, reunirse con ellos y trasladar toda la transparencia y toda la verdad. No puede ser esta batalla a la que estamos asistiendo, donde están viendo una competencia entre presidentes a ver quién le echa las culpas al de al lado de ser peor. El espectáculo de ayer con el llamado rescate de Valencia es tremendo. Los presidentes diciendo, la mayor parte de ellos, que ellos no, que la culpa es del de la comunidad de al lado. O sea, se pretende quedar bien a costa de echarle la mierda a los demás. Y a mí me parece eso un error de estrategia enorme. En unos tiempos como ahora, que yo creo que lo que nos están exigiendo los españoles es cooperación. Ahora la palabra cooperación la deberíamos estar utilizando desde la autonomía permanentemente. Este no es tiempo de reivindicaciones, es tiempo de mucha cooperación. Y yo podría venir aquí y sacarle a ustedes la lista de todo lo que el PP dijo que iba a hacer que no está haciendo en mi tierra. Podría venir y seguramente quedaría mejor. Pero creo que estos son tiempos de cooperar. Y cooperar se llama poner los papeles encima de la mesa de verdad, de una vez por todas, y hablar de manera homogénea. El espectáculo este de que unas comunidades dicen que van a reducir 20 diputados, en la otra que 15, en la otra que 7. Hablemos, sentémonos, veamos si alguna de las cuestiones que han surgido en el Estado autonómico hay que reconsiderarlas, pero hablemos desde la cooperación y desde la lealtad institucional, que me parece absolutamente imprescindible, ¿no? Luego nosotros en Extremadura estamos absolutamente dispuestos, y sé que como partido también, no porque seamos el único partido que lleva a la E de España en su sigla, sino porque hemos sido el único partido que ha gobernado en todas las comunidades autónomas. Entonces esto lo hemos mamado y lo sabemos. Y como lo sabemos, lo que queremos es que ese sistema mejore. Si hay que corregir cosas, que las corrijamos, pero hablándolas, no tirándonos la España a la cabeza los unos a los otros, porque me parece fundamental, ¿no? Y ya me callo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Les voy a hacer un comentario sobre la situación económica general, que es a la que hemos dedicado una parte de nuestra entrevista, aparte de estos asuntos de Extremadura, de los que hablamos con frecuencia. No, seguro que Guillermo no le importa que desvele que prácticamente todos los fines de semana mantenemos una conversación y intercambiamos opiniones respecto a la situación general y en concreto respecto a la situación de Extremadura, que es verdad que es una comunidad que lo está pasando especialmente mal y en la que estos recortes del Gobierno afectan de una manera especialmente dura, porque hay mucha población débil y vulnerable allí. Hemos hablado de la situación económica, que como saben ustedes es mala, pasa por unos momentos especialmente difíciles. Este no está siendo un buen lunes, el viernes no fue un buen viernes, por tanto estamos en una situación complicada. Y hoy hemos conocido además un dato que es el del crecimiento del Banco de España. El Banco de España ha dicho que el último trimestre hemos decrecido un 0,4%. En definitiva, se ha cumplido desgraciadamente la previsión que venimos haciendo los socialistas. Es que cuando uno recorta en una economía en recesión, lo que consigue es más recesión. Y cuando uno abarata el despido en una economía en recesión, lo que consigue es más despidos. Y eso es lo que está diciendo el Banco de España, que ha pasado en el último trimestre en la economía española, que hay más recesión y que hay más despidos. Y ese es el resultado de una política del Gobierno que está equivocada. Y lo llevamos diciendo varios meses, prácticamente desde el primer momento. Si tú
recortas y además lo haces de forma injusta en una economía en recesión, consigues más recesión. Y si tú abaratas el despido en una economía en recesión, consigues más despido. Y eso es lo que está pasando, y ese es el origen de todo. Son 6 meses largos de una gestión económica muy mala que está conduciendo a la economía española a más recesión y a más despidos. Esa es la situación que hoy acaba de comunicar el Banco de España, o ha relatado el Banco de España en su informe trimestral. Más allá de eso, es verdad que vivimos una situación, una inestabilidad financiera enorme que afecta a nuestra deuda. Saben ustedes que pienso, y lo he dicho en muchas ocasiones en sede parlamentaria, que el BCE tiene una obligación. Es verdad que hay unas declaraciones del presidente del BCE, del señor Draghi, sobre si tiene que ocuparse o no. Yo no quiero entrar en una polémica con el presidente del BCE, que tiene un estatuto de autonomía evidente, pero sí quiero decirle que su misión es velar por el euro. Y que en buena medida lo que estamos sufriendo, o en buena medida o no, lo que estamos sufriendo es un ataque al euro, que es el euro el que está en riesgo. Es decir, que por supuesto la prima de riesgo española está altísima y eso es muy malo para la economía española, la italiana también, y es muy malo para Italia, pero que finalmente es el euro el que está siendo atacado y esa sí que es su responsabilidad. Por tanto, la responsabilidad del Banco Central Europeo es eso, actuar en defensa de la moneda, que es el euro, que es la que está siendo atacada, aunque es verdad que ese ataque esté perjudicando especialmente a las finanzas españolas y a las finanzas italianas, entre otras, especialmente a estos dos países. Segundo, le quiero pedir públicamente al Gobierno y a la CNMV que prohíba las operaciones a corto en nuestra bolsa, que lo haga en coordinación con la Unión Europea, como hicimos o como se hizo ya hace algunos meses, que prohíba las operaciones a corto, para que todo el mundo lo entienda. Los ataques de los especuladores a nuestros bancos en bolsa, a través de operaciones que en pocas horas permiten pingües beneficios y que hacen un destrozo muy importante en nuestras grandes compañías. Por tanto, pido a la CNMV y pido al Gobierno que, en coordinación con la Unión Europea, vuelva a hacer lo que ya se hizo hace algunos meses con ocasión de otra crisis de esta naturaleza, y es que prohíba las operaciones a corto de los especuladores en la bolsa española, que están atacando a nuestras grandes compañías y están produciendo unos destrozos enormes en sus accionistas. Y tercero, la economía española tiene fundamentos que en modo alguno se reflejan en nuestra prima de riesgo, en modo alguno. Es decir, si uno ve los fundamentos de la economía española, desde luego no concluiría que tenemos una economía para tener una prima de riesgo de 630 en relación con Alemania, que es la que tenemos en estos momentos, ¿no? Es evidente que estamos siendo mal valorados por el conjunto de los mercados, y eso remite a un discurso que me han oído ustedes en varias ocasiones, también en sede parlamentaria, que es el de la confianza. Si la economía española no está para tener una prima de riesgo como la que tiene, y sin embargo la tiene, es que tenemos un problema de confianza, que la gente no se fía de nuestra economía. Eso tiene que ver con la acción del Gobierno de estos 6 meses, lo he dicho en varias ocasiones, no creo que sea el momento de insistir en ello. Pues es verdad que el Gobierno ha destruido la confianza en nuestra economía en estos 6 meses y estamos como estamos. Aquí lo importante es ver cómo la recuperamos. Y yo lo que quiero decirle al Gobierno es que estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno para recuperar la confianza en nuestra economía. Eso no significa que estemos de acuerdo con su política económica, que estamos en profundo desacuerdo, sobre todo con los últimos recortes, que creemos que son económicamente un desastre y socialmente inaceptables. Pero dicho esto, hay un ámbito de actuación, el de Europa, en donde creemos que podemos hacer un trabajo conjunto, no solo el Gobierno y el Partido Socialista, sino muchas instituciones, los empresarios, los sindicatos. Hay que moverse en Europa, tenemos que trabajar conjuntamente en Europa, porque, repito, la economía española no es o no se refleja en nuestra prima de riesgo, es infinitamente más sólida. Y alguien tiene que defender esa economía. Yo no digo que no lo deba hacer el Gobierno, que lo tiene que hacer. Saben ustedes que ayer le pedí al Gobierno que se mueva más, que estamos en una situación muy difícil, pero más allá de eso, nuestra obligación como primer partido de la oposición es decir, oiga, señores del Gobierno, estamos dispuestos a ir a Europa, no solo nosotros, sino muchas instituciones, muchas organizaciones sociales y empresariales, a defender que nuestra economía es mucho más sólida que aquello que se refleja hoy en la prima de riesgo. Lo que no significa que estemos de acuerdo con la política económica del Gobierno, en modo alguno.
pero creemos que hay un campo de defensa de nuestras instituciones económicas, de la solvencia de nuestra economía, en la que estamos bien dispuestos a colaborar como hemos hecho siempre. Dos temas más menores. Primero, incendios. Los hay en Extremadura, hemos hablado de ellos. Incluso mientras estábamos reunidos, el secretario general ha recibido alguna pavorosa foto de algún pueblo de Extremadura que está pasándolo muy mal. Nuestra solidaridad como partido y nuestro apoyo institucional, por supuesto, a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a quien está luchando contra los incendios y, por supuesto, en el caso de Cataluña. Hablé ayer con el secretario general del PSC, con Pere Navarro. No descarto acercarme allí, hablaré con él ahora. La situación es muy dura, muy dramática y quiero enviar desde aquí mi solidaridad y la de todos los socialistas a las familias de las 4 personas que han perdido la vida en este incendio que está siendo tremendo para los habitantes de la zona en la que se ha declarado. Segunda cosa, rápidamente, ya termino. Vamos a continuar esta semana con las reuniones con los distintos sectores afectados por los recortes del Gobierno. Vamos a ver al sector de la cultura, veremos a los mayores, vamos a ver a los funcionarios, a los sindicatos, de los 3 grandes sindicatos de funcionarios. Vamos a seguir reuniéndonos con los sectores para tratar de conocer el estado en el que están las cosas, cómo podemos colaborar para minimizar los efectos desastrosos que sobre alguno de ellos tienen unos recortes, repito, que, como venimos diciendo, son económicamente malos y socialmente inaceptables. Esto es todo, nos ponemos a su disposición para lo que quieran plantearnos. Esta marcha conjunta hacia las instituciones europeas, de organizaciones sociales, organizaciones empresariales y políticas que propone usted en Europa para defender la solvencia de la economía española, es algo parecido a lo que propone hoy en una entrevista en el diario País el expresidente del Gobierno, Felipe González, que demanda un gran acuerdo nacional, si está de acuerdo con esa propuesta. En segundo lugar, me gustaría saber si desde el viernes usted ha vuelto a hablar con el presidente del Gobierno en la medida en que pues la prima se disparó el viernes pasado y sigue hoy disparada, y si le ha planteado este asunto. Vamos a ver. Sobre los temas de los acuerdos, saben ustedes que ha sido un punto, no sé si básico, pero central de mis discursos y de los discursos de los responsables socialistas, diría, en todas las comunidades. Aquí ha habido un discurso del secretario general y jefe de la oposición en Extremadura que a los que siguen la política nacional les habrá sonado, porque efectivamente se parece al mío como 2 gotas de agua. Por tanto, ese discurso de la responsabilidad, de la oposición responsable y útil, ese discurso implicaba la formulación de grandes acuerdos que creo que formulé por primera vez en el debate de investidura. Ya en la campaña hablé de ello, pero en fin, eso ya forma parte de otra historia. En el debate de investidura, si ustedes lo repasan, acabé mi debate ofreciendo grandes acuerdos sobre temas que entendía que eran temas de Estado y que tenían que ser objeto de grandes acuerdos. Lo he reiterado varias veces. La última vez en el debate en el que el presidente nos contó los recortes. Ahí fue la última vez cuando reiteré y dije, creo que estas cosas que usted quiere hacer afectan, como decía Guillermo, más que al ahorro, a la constitución misma de nuestro Estado social, y por tanto no se deben hacer solos, sino en el debate de la semana pasada me esforcé por explicar qué hubiéramos defendido en ese acuerdo, cómo hubiéramos hecho nosotros las cosas, partiendo de un principio, es que creemos que la consolidación fiscal que nos ha planteado Europa no es posible y nos va a llevar a más recesión. Por tanto, dando por bueno ese marco con el que no estamos de acuerdo, desde luego nosotros, si yo hubiera gobernado, les aseguro que no lo hubiera aceptado, estoy absolutamente seguro, pero dicho esto, puesto que hay que ahorrar, nosotros tenemos nuestra forma de hacerlo. En otras palabras, ese acuerdo lo hemos ofrecido y es verdad que hemos recibido, iba a decir que hemos recibido no es por respuesta, realmente es que a veces no ha habido ni tan siquiera han tomado nota de lo que le ofrecíamos, ¿no? Han pasado de puntillas sobre el tema y aquí estamos. Y aquí estamos, peor. Y quiero decirle, lo decía antes en relación con el crecimiento, que lamentablemente no me he equivocado. No me he equivocado. Y que todo lo que he venido diciéndole al presidente del Gobierno se ha venido produciendo, todo. Y que las críticas que hacemos a sus 7 meses casi son fundamentadas y están ahí en el origen de lo que está pasando en nuestra economía, en nuestro desempleo, en nuestra prima de riesgo. Eso es así. Por tanto, no hay ninguna diferencia entre lo que
Felipe González en su entrevista, lo que dice Guillermo, lo que digo yo, lo que ha dicho Pepe Griñán en relación con la conferencia de presidentes, que ha formulado otra vez hoy Guillermo aquí. Es que es muy importante que las comunidades se reúnan con el presidente del Gobierno. ¿Cuántas veces me han oído decir esto en el Parlamento, ¿no? Es muy importante que se reúnan. Así estamos. Esto de Europa es un poco distinto, ¿no? Y es un poco distinto porque, repito, yo no voy a defender la política del señor Rajoy en Europa porque creo que es una equivocación. Pero es verdad que la economía española tiene una imagen, si es que la prima de riesgo refleja esa imagen, y en parte es así, que no es razonable. Los fundamentos de nuestra economía son mucho más sólidos. No tiene lógica que tengamos una prima de riesgo como la que tenemos en una economía como la española, que atraviesa problemas, pero que no tiene los problemas que parece que algunos quieren ver. Por tanto, es importante que Europa, empezando por Europa, perciba la realidad de nuestra economía. Y para que perciban la realidad de nuestra economía, con sus virtudes o con sus defectos, pero también con sus virtudes, nosotros los socialistas nos ofrecemos al Gobierno. Ya lo hicimos en Europa, lo hicimos antes de la cumbre de la Unión Europea y creo que funcionó. Y además le digo al presidente del Gobierno, creo que deberíamos de hacerlo de forma compartida, no solo los partidos políticos, sino asociaciones, empresarios. Tendremos que hacer una ofensiva europea para explicar en Europa que nuestra economía, que tiene problemas, no está bien tratada, si me permiten la expresión, no se refleja en la prima de riesgo. No tendríamos que tener una prima de riesgo como la que tenemos y, por tanto, esta ofensiva europea tiene el sentido de explicar lo que pasa en nuestra economía, sus luces y sus sombras. Y para eso creo que cuantos más lo hagamos, mejor. Lo que no quiere decir, reitero, que estemos de acuerdo con una política económica del Gobierno que nos parece que está conduciendo a más recesión, a más desempleo y a más sufrimiento. Un sufrimiento que es inútil a tenor de los datos que hoy hemos conocido. No acostumbro a comentar mis declaraciones con el presidente, mis conversaciones con el presidente del Gobierno. Cuando tenga algo que decirlo públicamente se lo diré. Hola, buenos días. Quería preguntarle, usted sigue pidiendo la intervención del Banco Central Europeo, el señor Draghi la rechaza. Quería saber de qué creen que depende que el Banco Central Europeo intervenga o no, si es que no tiene el mismo criterio o es que podría estar recibiendo presiones en el sentido de no intervenir. Y quería preguntarle también, el señor Almunia ha pedido hoy al Gobierno que haga un ajuste máximo y que pida al fondo de rescate que compre deuda. Quería saber si cree que esas recomendaciones de Almunia van por el camino que ustedes defienden para superar la crisis. Gracias. Respecto a la primera cuestión, no lo sé. No creo que sea mi misión dar una explicación del comportamiento del Banco Central Europeo. Creo que si quieren hacerlo, que lo haga el presidente, que lo hizo, por cierto, en unas declaraciones que hoy me he permitido corregir no es la palabra, con las que me he permitido discrepar hoy en público, porque creo que sí es su obligación, cómo no, garantizar la estabilidad del euro. Claro que fundamentalmente es su obligación, ¿no? Respecto a la segunda cuestión, he visto, el señor Almunia ha hecho apelación a un fondo de rescate, que es verdad que está ahí, que se creó en la cumbre, ¿se acuerda? La cumbre creó distintas cosas, entre otras la posibilidad de que el fondo de rescate interviniera en la deuda, y eso está ahí, es un mecanismo que en su momento se podrá utilizar, en su momento. Pero el problema que tenemos ahora es que tenemos mucha urgencia. Es que no cabe esperar mucho tiempo, no cabe esperar porque tenemos una prima de riesgo altísima y eso hace sufrir a nuestra economía mucho. Al final, repito una vez más, que la prima de riesgo no es solo lo que cuesta la deuda pública, es que las empresas privadas también se rigen por ese valor y por tanto no es solo la economía pública la que está sufriendo, es que son las empresas privadas las que tienen dificultades para emitir en un mercado que nos es extraordinariamente hostil. Por tanto, hay que hacer las cosas muy deprisa y en esas condiciones creo que solo el Banco Central tiene la solución. Los ajustes ya saben lo que pienso con ellos. Que más ajustes, es decir, más recortes conduce a lo que estamos haciendo ahora. Más recesión. Y el Banco de España hoy ha sido nítido. Es que además, no sé si lo dice así, pero oiga, es evidente, ¿no? Una economía que está en recesión no puede recortar como está recortando. Es injusto socialmente y lo que es peor no, es injusto socialmente y es económicamente desastroso. Más desempleo y más recesión, ¿qué es lo que está pasando? Es que todo lo que ha hecho el Gobierno, si me permiten el tecnicismo, todo es procíclico, todo.
repito una vez más, si tú abaratas el despido en recesión, lo que hay es más despidos, y es lo que está pasando. Si tú recortas y recortas en recesión, lo que haces es entrar en más recesión y además haces que socialmente la gente pague un precio tremendo sin que tengas una solución en la mano. Ese es el resultado, ¿no?, de 6 meses de política equivocada y de una situación en la que yo creo que el Gobierno ciertamente no sabe dónde va. Sí, hola, buenos días. Se preguntaba el Partido Popular esta mañana que por qué no aplicaron ustedes esas soluciones a la crisis de las que han venido hablando los días pasados cuando estaban en el Gobierno. Ya, yo creo que, fíjese, que si el Partido Popular dedicara la mitad del tiempo que ha dedicado a meterse con el PSOE a hablar con el Banco Central Europeo, seguro que tendríamos el problema resuelto. Que no se preocupen del PSOE, que se preocupen de España, que esa es su responsabilidad, que no hacen otra cosa que buscar culpables. Repito, si se hubieran dedicado solo la mitad del tiempo del que se han dedicado a meterse con el Partido Socialista a buscar soluciones en Europa, no estaríamos así. Que se preocupen de explicar sus 7 desastrosos meses. Eso es lo que tienen que hacer. Hola, buenos días. Quería preguntarle si cree que el Banco Central Europeo no actúa, ¿España está abocada a una intervención o ve otras soluciones antes que eso? No creo que estemos en el camino de una intervención, no lo creo. Sé que se habla mucho de eso, no lo creo, y espero que podamos hacer entre todos lo suficiente para evitarlo. Sí, usted ha dicho textualmente que si usted hubiera gobernado no habría aceptado las recomendaciones que son obligaciones de la Comisión Europea. Quería saber, a su juicio, hasta dónde habría que tensar la cuerda, si habría que llegar hasta el límite de directamente amenazar con salirnos de la Unión Europea, algo tan drástico como eso. Y le quería preguntar también al señor Vara, y a usted mismo, el señor Vara ha dicho que quizá habría que replantearse algunas cosas del estado de las autonomías. Me gustaría saber, a su juicio, cuáles son las cosas que son replanteables, y esta misma pregunta se la traslada a usted. Gracias. Sí. Bueno, algunas de ellas las decía también cuando era presidente, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que tienen más que ver con el ámbito legislativo. Yo creo que hay determinadas cuestiones que el tiempo, que estos años han demostrado que no han servido para mejorar, sino todo lo contrario. Ha habido otras que han servido para mejorar, y mucho. Se lo dice alguien que viene de una región donde hace 30 años el índice de analfabetismo era del 80% y hoy el de titulados medios y superiores es casi del 60%, ¿no? Pero ha habido cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la unidad de mercado. O sea, el exceso de legislación, de legislaciones autonómicas que tienen que ver sobre la unidad de mercado, pues creo que en este momento es una rémora para nuestro país. Es decir, cuestiones que tienen que ver con el ámbito legislativo, de limitarlas, y luego también revisar el tamaño del Estado autonómico, pero en un ambiente de cooperación y de concordia, no de lanzarnos trozos de España a la cara los unos a los otros. Por ejemplo, el tamaño del Parlamento, eso se puede hablar, pero se puede hablar para todo el país. Siempre que eso no signifique un discurso de disminución de la política, o de que aquí quien sobra es la política. Pues yo vengo de una tierra que sabe muy bien lo que ocurría allí cuando no había política. Ahora, los tiempos que son los que son, háblese, pero de una manera y cooperando y colaborando entre todos, ¿no? Yo siempre dije, digo, hay cosas que el sistema autonómico ha demostrado que ha fallado y que debían volver a la competencia estatal. Uno de ellos es la fijación, por ejemplo, de los calendarios vacunales. La Comunidad de Madrid, de doña Esperanza Aguirre, que tanto defiende determinadas cuestiones, pues rompió el calendario vacunal hace 5 años. Porque por lo visto los padres de los madrileños querían más a sus hijos que los de los extremeños. Y ha habido que reunificarlo para que en el seno de la conferencia sectorial, del Consejo Interterritorial, pues se asuma esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que analizando, a todos se nos vienen distintas realidades que pueden ser retocables, pero cooperando y hablando entre el presidente del Gobierno de España y los presidentes de las comunidades autónomas. Esa era la base fundamental de la conferencia de presidentes, era tener la posibilidad de hablar alejados de lo que es pura y dura gestión, hablar de política en letras mayúsculas para ver cómo mejoramos las cosas, ¿no? Esa era un poco la idea. Ha contestado el que ha sido presidente autonómico, ¿no? Por tanto, me remito a su contestación. Nosotros no estamos en desacuerdo en modo alguno, y de hecho lo llevábamos también en el programa electoral, con sentarnos con el Partido Popular, lo hemos intentado. Claro, si el modelo que se nos pone encima de la mesa
es un modelo en el que las comunidades autónomas pierden competencias a favor de las diputaciones y los ayuntamientos pierden competencias a favor de las diputaciones, vamos a decir que no, porque las diputaciones son, de todas las instituciones, por cierto, las únicas que los ciudadanos no votan directamente. Por tanto, si el modelo es adelgazar comunidades y adelgazar ayuntamientos para engordar diputaciones, tengo que decirle que no hay nada, creo que sea menos eficaz y menos contrario a la Constitución y a una práctica democrática sana que ese modelo. Pero, dicho esto, camino para hablar hay mucho. Y sobre Europa, decía que no, pues no. Sabes que uno puede decir que no en las reuniones. Puede, sí, claro que puede decir que no, se lo aseguro. Y además puede decir que no con una lógica, si es que el problema no es, como he dicho en varias ocasiones, el problema no es incumplir, es cumplir. Y siento recordarlo una vez más, pero lo dije antes de la campaña electoral, dije que no podíamos cumplir el objetivo de déficit porque la economía española estaba en recesión, y cuando la economía está en recesión se te van abajo los ingresos y te aumentan los gastos, entre otros los de desempleo, y por tanto, igual que le pasó a la economía española, le pasó a la economía holandesa, y a la británica, no es nada. Y yo le digo, hoy el Banco de España ha dicho menos 0,4, eso significa que desde la perspectiva interanual estamos en el menos 1%. Yo le digo que si usted somete a una economía que está al menos 1% a un ejercicio de consolidación fiscal de 5 puntos de PIB en 3 años, sencillamente la mata. Más claro no puede ser. Y yo, si fuera responsable de mi país, pues le diría a Europa, oye, mira, mi obligación es ser europeo y lo vamos a ser y colaborar, faltaría más, somos los más europeos de entre los europeos. Pero al final lo que Europa no puede hacer es matar la economía española y llevarnos a una situación imposible. Y eso es lo que creo que pasa con un ejercicio como el que nos proponen. ¿Sabe qué creo que va a pasar? Que no se va a cumplir y que habrá que revisarlo una vez más. Por tanto, lo que dije hace un año volverá a pasar. Y creo que para ese ejercicio es mucho mejor decir desde el principio lo que uno piensa, porque sabe que creo que los mercados sí que saben sumar y restar. Y es lo que le digo una y otra vez al Gobierno. Oigan, los mercados suman y restan y saben que si le metes un recorte al gasto social en una economía que está en recesión, vas a ir a más recesión con más sufrimiento. Y eso es lo que está pasando. Y lamento no haberme equivocado, pero no me he equivocado en lo más mínimo. Y esa política económica hay que combinarla, primero, con una flexibilidad adecuada y, segundo, con una política de crecimiento. En fin, esto que estamos discutiendo, si llevamos tiempo, parece que no acabamos de darnos cuenta. Y hoy el Banco de España ha vuelto a decir, esto es lo que está pasando. Y ese es el problema de fondo. Y cuando hablamos de confianza de la economía, pues hablamos de eso también. Hablamos de muchas cosas, cuando uno va todo el tiempo diciendo que su país no puede pagar, que está mal, que todo el mundo tiene la culpa menos ellos, al final, claro, no te cree nadie, pero en fin, ya le digo, no es el momento hoy de decir lo que le dije el otro día en el Parlamento, que se lo dije, es el momento de decir, oiga, la cosa está mal, pues yo estoy dispuesto a ir a Europa y a explicar a mis colegas socialdemócratas, como hago cada vez que les veo, que la economía española tiene problemas, pero que ciertamente no tiene problemas que justifiquen una prima de riesgo de 600 y pico, que hay un problema de confianza, y creo que una forma de restañar la confianza es explicar lo que realmente vemos en la economía, hacerlo desde ámbitos distintos y coordinadamente, sin que eso suponga, repito, apostar, ni avalar, ni compartir una política económica, la del Gobierno, que creo que es un desastre. Y ya está, ¿no? Sí, quería saber qué opinión le merece la última idea del ministro Gallardón o propuesta de que la malformación del feto no sea contemplado un supuesto para el aborto. Mire, como llevamos hablando toda la rueda de prensa de Europa, vamos a hablar de Europa. Tenemos una legislación en materia de interrupción del embarazo que es europea. Es la que tienen la mayoría de los países de Europa y que respeta esencialmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Y esa es una legislación europea. Y por tanto, ahora que hablamos de Europa, que pedimos ayuda a Europa, que nos queremos hacer más fuertes en Europa, pues lo razonable es mantener también en ese tipo de legislaciones parámetros europeos. Y ya le digo, mire, como el PSOE volverá a gobernar, si el señor Gallardón nos quiere retrotraer 30 años en materia de interrupción del embarazo, ya le digo que en cuanto gobernemos repondremos una ley de plazos que es una ley europea, que respeta el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Sí, puedo una brevísima reflexión a esta pregunta, porque creo que al comentario que hacía en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, yo creo que este país ahora lo que menos necesita es que se pongan en la agenda política los temas que dividen y que separan al país.
sea, creo que es un error estratégico. No sé qué querrá el señor Gallardón, pero realmente poner encima de la mesa ahora que lo que hace falta es unidad en torno a un proyecto común. Poner encima de la mesa aquello que divide, chicos, una cosa desde el punto de vista estratégico que yo no alcanzo a entender. Mi pregunta es para usted. Pedro Escobar, el líder de Izquierda Unida en su región, dijo el pasado viernes que las comunidades son muy poco autónomas y que dependen de Madrid. Entonces, si cambian las políticas de Rajoy, también cambiará la situación de Extremadura. Yo no sé si eso lo entiende como cerrar las puertas a un posible apoyo a una moción de censura. Y por otra parte, no sé si buscará hacer frente común con el gobierno del Partido Popular en su región contra esa reforma energética que se está planteando, que se aprobará. En relación primero con lo que yo no interpreto así las palabras de Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida sí viene tradicionalmente pues defendiendo en gran medida lo que hace el gobierno de allí. Lo lógico es que parte de la responsabilidad que tiene el gobierno de allí quiera decir que no las tiene el gobierno de allí, porque de esa manera está liberando también un poco la propia responsabilidad suya, ¿no? Yo no sé lo que hará Izquierda Unida en el futuro. Yo creo que habrá que analizar a final de este año cuál es la realidad de nuestra región y en qué circunstancias estamos. Y si hemos atravesado ya esa línea que probablemente no tenga retorno, pues habrá que tomar o tendrán que tomar la decisión que crean que corresponde. Pero en fin, no está en mi agenda ahora mismo estar pendiente de lo que pueda decir Izquierda Unida, ¿no? Sí está en mi agenda proponer, controlar al gobierno y proponer acuerdos. Yo llevo 9 ya propuestos desde que se inició esta legislatura en un año. Algunos de ellos han ido hacia adelante y felicito al gobierno por ello. Toda la política de internacionalización está yendo muy bien. La hemos pactado, hemos puesto lo mejor de nosotros mismos encima de la mesa, que es lo que creo que hay que hacer. Hemos llegado también a acuerdos puntuales en algunas otras cosas y no hemos llegado a acuerdos en otras muchas que yo he planteado desde el primer momento, porque yo difiero claramente de la política que se está siguiendo, que es una política, como decía antes Alfredo, que solo lleva a incrementar más recortes y a producir más daño social, ¿no? O sea, una política que no tiene en cuenta que sin crecimiento no hay igualdad, pues no están teniendo en cuenta la igualdad. Y como no crezcamos, pues no tendrá solución y habrá que hacer más recortes todavía, ¿no? En Extremadura, en el primer semestre, ha caído el IVA por encima del 30%. Eso no hay política que lo soporte, política económica que lo soporte. Una caída del IVA por encima del 30%. Es decir, 3 veces más que la media española. Luego eso significa que las medidas que se están tomando para el conjunto de España están teniendo allí un impacto todavía más negativo. Pero es que las añadidas allí se suman a lo negativo y tienen una consecuencia, evidentemente, cuanto más se produzca, pues peores consecuencias tendrá en el futuro. Luego es que la unidad que haga lo que crea oportuno. Yo no gobierno en Extremadura porque perdí las elecciones. Es verdad que podía haber gobernado si Izquierda Unida hubiera decidido que gobernara la izquierda y prefirió moderar la derecha que hubiera un gobierno de izquierda. Pero es una opción legítima, ¿eh? Que yo no puedo responsabilizarles de que no hicieran algo que sea ilegal, hicieron algo que cabía en la aritmética parlamentaria. Pero la realidad es que se está haciendo política de derecha en un Parlamento en el que hay 33 diputados de izquierda y 32 de derecha. Esa es la realidad. Pero eso fue la decisión que tomaron, que yo en cualquier caso siempre respeto. Sobre la reforma energética, perdón. Vamos a ir de la mano. Vamos a ir de la mano y no solo el Gobierno, vamos a ir de la mano desde el Parlamento, ¿no? Sin duda alguna. La reforma energética, lo que se quiere hacer, lo que se quiere plantear es a Extremadura la yugula, porque una de las cosas que tiene el tener un 35% de tu territorio protegido es que tienes mucho territorio. Tienes 42.000 kilómetros cuadrados para poder montar muchas energías renovables. La nueva fiscalidad que se le quiere poner por parte del Ministerio de Industria a las renovables acaba con las renovables. Lo digo en una región que tiene el 40% de la energía solar instalada en todo el país. Eso lo hace inviable. Pero claro, si no vale lo de ayer y lo de que teníamos en la nueva economía, en el nuevo modelo económico, ahora que creemos que sí vale, se le mete un impuesto que lo hace inviable, que nos cuente si el señor Rajoy tiene algún plan para Extremadura, si es que tiene acaso algún plan. No lo sé si lo tiene para España, pero me parece que para Extremadura tampoco, ¿no? Muy bien, gracias.